Pues es una exposición que hemos previsto y promovido desde el Museo Diocesano de Huesca y desde la Asociación de Amigos del Museo, también con la Archicofradía de la Veracruz y el área de Cultura y la de Turismo del Ayuntamiento de Huesca, en la que hemos pretendido recuperar una serie de elementos que son históricos y que servían para revestir y para hacer la Semana Santa y la Semana de Pasión en muchas de las iglesias de nuestra diócesis pues todavía más esplendorosa y bueno, pues adornarla con este tipo de elementos que mostramos aquí. Con dos núcleos fundamentales dentro de esta exposición. Uno sería los monumentos antiguos de Semana Santa, los monumentos históricos, muchos de ellos de época barroca, también tenemos alguno incluso anterior, que se colocaban en determinadas capillas para guardar la Eucaristía como monumentos eucarísticos, y también otra de las partes de la exposición que es la renovación que a principios del siglo XX y a través de la Cofradía de la Veracruz y de los priores de la cofradía encargaron al hermano Martín Coronas para la renovación pues, de la decoración de esa Semana Santa y sobre todo de la procesión del Santo Entierro. Estos son un poco los dos puntos sobre los que pivota la exposición que va a estar hasta el día 5 de abril. Pues estamos en el Salón Tanto Monta del Museo Diocesano, donde comienza la visita a esta exposición revistiendo la Semana Santa, telones y ornamentos de pasión, en la que hemos querido mostrar un poco estos dos elementos. Por un lado, parte de los antiguos monumentos de Semana Santa que se montaban en algunas de las iglesias y de los templos de la propia diócesis, y también otros elementos que tienen que ver más con las procesiones y con esos ornamentos y esos vestidos y vestuario que se diseñó a principios del siglo XX para algunas procesiones. Dentro de esta parte de los antiguos monumentos, evidentemente en esta sala ni procedían ni cabían monumentos enteros, y lo que hemos hecho ha sido simplemente traer algunas de las telas sueltas más interesantes o más curiosas que servían para algunos de estos monumentos. Sin duda, de los de mayor interés y calidad de la diócesis, pues conservan especialmente el de Bolea, el de la antigua Colegiata de Bolea, de donde proceden estas dos telas. Es un monumento, o era un monumento entero, con distintas tramoyas, que se conserva íntegro dentro de la propia localidad de Bolea, pero que está en muy mal estado de conservación, está a la espera de una próxima restauración, y únicamente para esta muestra lo que hemos hecho ha sido recuperar dos de las partes inferiores. Además han tenido que intervenir haciendo unos trabajos básicos de conservación y restauración, pero que es realmente una pieza importante, singular, valiosa por la calidad, por la factura pictórica que tiene, y que además está documentada. Sabemos que la realizó un pintor llamado José Stern. Era un pintor italiano de aire pues un poco tiopolesco, de finales del barroco, que hace una pintura muy carnosa, con un dibujo muy bien definido, con mucho dinamismo, y que le imprime a todo el conjunto, o le imprimía un carácter realmente monumental y muy escenográfico. Tenemos incluso una fotografía de cómo estaba montado este monumento en la Colegiata, pues hacia los años 40 o 50 del siglo pasado, del siglo XX. Era una pieza realmente singular, insisto, que se conserva íntegro, pero sin bastidores, solamente las telas sueltas que conservan en Bolea, y que en esta ocasión nos han prestado para la exposición, pues concretamente estas dos de abajo, que son las que hemos podido colocar aquí.
Además de este, de Bolea, que es quizá uno de los más interesantes, hemos querido traer también otra pieza muy singular, que es de Esquedas, de la población de Esquedas, y que es este Padre Eterno que estaría al fondo del monumento que se montaría en la parroquia de Esquedas. Solamente de ese monumento se conserva esta tela, que es, como digo, la que estaría al fondo del todo. Y la hemos querido traer por la singularidad y porque además es una pieza atribuida a Francisco de Goya. Insisto, una atribución. Probablemente el estilo recuerde un poco, si no a Goya, sí al círculo que se movía un poco, a los pintores que se movían en Aragón en ese momento, pero es que además de la factura, la atribución viene por la propia población de Esquedas, que en estos años del siglo XVIII era propiedad del conde de Sobradiel, y Goya trabajó durante estos mismos años también para este conde de Sobradiel en su palacio de Zaragoza. Creemos que como la propia iglesia era propiedad del conde, pues quizá le pudo encargar estas pinturas que, insisto, recuerdan bastante el estilo de Goya. Como vemos también, muchas de ellas o la mayor parte se conservan pues con lagunas, con alguna pérdida importante por el propio proceso de montaje y desmontaje que implicaba cada año pues estos grandes catafalcos que había que manipular y que en muchas ocasiones se perdían. También de Almudévar hemos querido traer una de las telas del antiguo monumento que se montaba arriba en la Virgen de la Corona y que representa a Moisés. Este, en cambio, fue restaurado, fue intervenido hace algunos años y bueno, es un poco más popular la factura, pero igual nos deja entrever un poco pues, que igual que había pinturas de calidad que se encargaban a pintores de primera fila, también había pintores pues, más artesanos, más populares que hacían este tipo de trabajos para las iglesias de los pueblos. Y también hemos querido colocar dos telas, simplemente dos, porque el resto ha sido imposible, aunque lo hemos intentado porque la conservación era muy deficiente. Estas son de la antigua iglesia de San Pedro el Viejo, de Huesca. Llevan una fecha detrás, son dos de los centuriones romanos que estarían en una de las tramoyas intermedias y llevan una fecha detrás, 1886. Ayer nos comentaba en la conferencia que impartió Fernando Alvira que lo más probable es que estas telas y todo este monumento fuera obra de Félix Lafuente, el pintor de finales del siglo XIX oscense, que realizó numerosas decoraciones y también monumentos de Semana Santa para iglesias de Huesca. Y el último monumento o parte de monumentos que tenemos en esta sala expuestos, en este caso es pintura sobre tabla. Son dos grandes tablas, aunque lo que conservamos en realidad son 6, hemos sacado solamente 2 a la exposición y son parte del antiguo monumento, en este caso de la Catedral de Huesca. Es un conjunto, este monumento, o fue un conjunto realmente espectacular. Ya se ve por la calidad de la pintura, por la factura, el tratamiento del dibujo, incluso de esa grisalla que intenta crear un poco de relieve, que es una pintura de primera mano. De hecho, la realizó un pintor, lo tenemos también documentado, hemos querido exponer incluso el contrato que se firma con este autor, un pintor, insisto, del siglo XVI, también de origen italiano, llamado Tomás Peliguet, al que se le encarga la realización de este monumento de la Catedral de Huesca. Era un monumento espectacular, que no tenemos fotografía, pero que sí que tenemos al menos una acuarela, en este caso reproducida, de Félix Lafuente, que lo llegó a dibujar en algún momento. Si alguno de estos monumentos lo máximo que llegaban a medir era 8 metros, este medía más de 16 y debía ser un conjunto pues realmente magnífico, formaba como un templete, como una pequeña iglesia dentro de la propia iglesia, a base de maderas, de tejidos, de telas, de yesos, de dorados, que realmente lo hacían espectacular. De tal manera que muchas de estas piezas, por supuesto, dejan de montarse en los años 60, 70 del siglo pasado. Esta seguramente dejó de montarse incluso antes, porque en algún libro de fábrica antiguo, en algún libro de resoluciones del Cabildo, ya hay capellanes que incluso se quejan o exponen ante el Cabildo que era mucho el gasto que incurría para poder hacer todo este montaje. Pensemos que eran pues, carpinteros, albañiles, diseñadores, mucha mano de obra la necesaria para hacer este tipo de montajes de monumentos. Esta primera parte de los monumentos se completa
pues con esta teatralidad también que tienen este tipo de vestuarios para procesión, que diseñó, insisto, el hermano Martín Coronas en 1914, por encargo del entonces prior de la cofradía o la archicofradía de la Veracruz, Celestino Vilas, que intentó darle un aire nuevo, más teatral también a esas procesiones, y que el hermano Martín Coronas, que trabajaba además muchas veces para los almacenes Jorba de Barcelona, diseñando elementos y ornamentos para iglesias. También diseñaba lámparas, estandartes, casullas, bueno, pues vestiduras litúrgicas, y en este caso le encargaron este tipo de trajes que seguramente se confeccionarían allí mismo y que, bueno, pues le dan ese toque, insisto, teatral a estos elementos procesionales, pero también didácticos. Se trataba de explicar a través de estos personajes del Antiguo Testamento cómo los hechos de la pasión, de la muerte, de la Semana Santa ya fueron anunciados por muchos de estos profetas y personajes como Moisés, como Melquisedec, como Abraham, que aparecen aquí representados. Los trajes, insisto, son una delicia poderlos ver de cerca, por el tipo de detalles que tienen, por los bordados, por los elementos históricos, porque este tipo de pintores y de diseñadores como el hermano Martín Coronas y otros de principios del siglo XX, estamos en ese momento de vanguardia, de romanticismo también, heredado del siglo XIX, en el que estos autores les interesa especialmente estos elementos históricos y hacen un esfuerzo de estudio y de investigación para representarlos con todo el realismo posible, además de otros elementos que va introduciendo y que los enlazan muy bien con lo que sería el modernismo tan de boga en esa época. Junto a estos trajes del hermano Martín Coronas hemos querido exponer también parte de su trabajo pictórico, en este caso en 5 estandartes de los 10 que él pintó, los 15 misterios que él pintó del Rosario. Se conservan, sabemos íntegros al menos, que hayamos visto 11 de ellos, estos 5 que son los gloriosos, se conservan también los 5 dolorosos y se conserva al menos uno de los de gozo. Es pintura sobre cartón, que luego va enmarcada pues, con este magnífico bordado sobre terciopelo y raso de terciopelo y hilos dorados que le dan pues, el marco perfecto a cada uno de estos elementos y que son en realidad estandartes procesionales. Le hemos querido colocar estos, aunque insisto también son muy bellos los de dolor que conservan en la Veracruz, porque son los que además procesionan durante estos días de Semana Santa. Es un buen dibujante el hermano Martín Coronas, que a pesar de que no tuvo una enseñanza ya académica ni reglada a partir de que él se mete en la orden jesuita, pero sí que va avanzando dentro de sus posibilidades, creando composiciones dinámicas y sobre todo con un dibujo. Era un excelente dibujante, dicen las crónicas de la época, y con un color pues muy en la línea de ese romanticismo propio de la época, donde la tradición y sobre todo el peso religioso son muy importantes para este tipo de autores. Y la exposición también se completa con algo de imaginería. Hemos querido colocar pues, también dentro de ese punto teatral o más escenográfico que tiene también la Semana Santa, este tipo de imágenes de vestir, como el Cristo de la Cama, el antiguo Cristo de la Cama de la procesión de Huesca del siglo XIX, es de Cristóbal Mendoza. Y es una obra también pues, curiosa, destacada, donde también el tema de los tejidos, pues de la realidad con la que se imprimen las heridas en el cuerpo de Cristo, pues hacen o lo dotan de un especial dramatismo. Igual que estas imágenes que son ya más medievales y que son incluso de origen medieval, también muy orgullosos de poder mostrar este Cristo crucificado, que procede y que estaba hasta hace simplemente un mes en el interior de la iglesia de las Mártires de Huesca. Es una pieza muy destacada del arte oscense de la ciudad de Huesca. Es un Cristo gótico que creemos será del siglo XIV
y que procede en origen de la propia catedral. Esta imagen estaba en la catedral hasta que en el siglo, creemos, XVIII, sustituido por otra pieza ya más moderna, se traslada a la ermita de las Mártires. Lo hemos querido exponer también dentro de ese aire que tiene la imaginería medieval, con el patetismo, incluso estas líneas tan quebradas del cuerpo que le imprimen todavía pues mayor, insisto, patetismo, dolor a la imagen, mayor dramatismo, y la propia expresión del rostro, aparte de esas heridas sangrantes que bueno, ayudan un poco a que estas imágenes sirvan pues para lo que fueron hechas, que era transmitir el dolor y también trascender esos momentos de la pasión de Cristo. Y enfrente de él hemos querido también colocar otro elemento muy curioso y muy desconocido, que es un antiguo traje, un antiguo vestido de Virgen dolorosa, que también es de la Archicofradía de la Veracruz y que se diseñó también a principios del siglo XX. Seguramente los bordados que lleva, este tipo de encajes y de pedrerías, con un cierto aire modernista, son de calidad, es lo que se llama el encaje francés, y es una pieza que ya no se utiliza porque en los años 60 se diseñó otro vestuario para la imagen dolorosa de la Virgen, que es la que aparece ahora en procesión, y esta es la que quedó ya en el almacén. Hemos querido recuperarla para esta exposición y colocarla un poco pues tal y como quedaría en una imagen. Y ya para terminar, pues mostrar también dentro de lo que ya sería el patrimonio inmaterial, que también nos gusta contemplarlo, hemos querido contemplarlo en esta exposición, dos elementos apoyados simplemente en unas piezas muy sencillas que nos sirven para explicar dos ceremonias que tenían lugar durante esta Semana Santa y que, como digo, han desaparecido, ya no se celebran, pero que tienen pues mucha riqueza dentro de eso que es el patrimonio y la tradición inmaterial. Una era el prendimiento del obispo, que tenía lugar en este mismo salón del Tantomonta. De hecho, la fotografía del fondo, que es de Ricardo Compairé, cedida por la Fototeca de Huesca, nos recuerda ese momento en que parte de estos centuriones romanos, con estos trajes que se habían diseñado también para esa ocasión, venían al interior del Palacio Episcopal de Huesca a prender al obispo. Esto significaba que iban desfilando, entraban por una de las puertas del palacio, hasta que llegaban a este punto, el Salón Tantomonta, y aquí atravesaban la puerta del fondo, que estaría donde hoy está este muro, o quizás más adelantada incluso, y prendían al obispo, es decir, lo maniataban y lo hacían prisionero como representante en ese momento en la ciudad del propio Cristo. Los centuriones en ese Viernes Santo hacían esta representación, esta dramatización, y luego el obispo se quedaba en su palacio y ellos bajaban desfilando ya por las calles de Huesca. Los trajes no son de una colección particular, de una familia de Huesca que nos los ha querido prestar, especialmente este de niño, que es de principios del siglo XX también, y el otro que se hizo un poco por parte de la propia familia, igual que el que estaba diseñado en origen. También elementos que tienen que ver con estos centuriones romanos, con estas cohortes que nos ha dejado la propia Archicofradía. Y otros elementos muy curiosos que, a pesar de que quizá pasan más desapercibidos, pero que debían darle un toque realmente dramático y teatral a todas estas celebraciones de Semana Santa, son estos pequeños elementos que hemos colocado aquí de madera, sin ningún quizá valor artístico, pero que era lo que se utilizaba para el canto del Vexila Regis. El Vexila Regis es un canto, unos salmos que se realizan, que se cantaban precisamente en las catedrales y en algunos templos para la Semana Santa, pero que en el caso de Huesca los tenemos perfectamente descritos a través del ceremonial Novella. Se nos relata cómo en un momento determinado salían desde la sacristía un par de canónigos con los ojos vendados con una cinta de color morada que hemos querido colocar allí, y llevando en sus manos instrumentos de la pasión, la lanza, el martillo, los clavos, la corona de espinas, la escalera para el descendimiento. Son los elementos originales que se conservan en la catedral, insisto, no de gran calidad
calidad artística, pero sí con ese valor documental. Ellos salían con estos instrumentos en la mano, se arrodillaban delante del altar mayor y a continuación salían dos músicos, también con los ojos vendados, con una venda morada, y comenzaban el canto, que también se puede oír de fondo en algún momento en esta sala, lo hemos querido recuperar, es canto gregoriano, haciendo el canto de este Vexila Regis. Al final del canto, cuando se entona una estrofa que comienza diciendo o crux, o cruz, entonces se descubría este otro elemento, que en este caso sí que tiene un gran valor artístico, que es el lignum crucis de la Catedral de Huesca, es decir, una reliquia de la verdadera cruz de Cristo que se conserva en la sacristía de la catedral, dentro de su respectivo relicario de plata dorada. Es decir, que esto se puede abrir por el centro y conserva unas pequeñas astillas supuestamente de la auténtica Veracruz. Es una pieza del siglo XVI, aunque está rehecha en algún momento con algún añadido, pero es una pieza de calidad y de gran valor. Y la exposición termina pues con la visualización de un vídeo que nos ha dejado pues un particular, aunque también en alguna institución de Huesca se conserva esta filmación muy interesante, se titula Revista de Huesca, y es una filmación del año 1914 hecha por Antonio de Padua Tramullas, donde se ve una ciudad pues en momentos previos precisamente a la salida de la exposición del Santo Entierro, de la procesión, pues con el barullo que hay por las calles, con los diferentes ciudadanos muy bien ataviados, algunos muy elegantes, niños que corren, que se ríen, mujeres que bueno, están especialmente contentas en estos momentos, con mucho comadreo, y que bueno, pues nos remite a esa ciudad alegre de principios del siglo XX, que poco a poco va creciendo, que poco a poco va cada vez con mayor población, que tiene puestas las esperanzas en el futuro, quizás un futuro que luego además se vio cortado bruscamente, pero que vemos aquí pues, esa alegría de vivir que tenía la ciudad y esa esperanza en el futuro de principios del siglo XX, ese regeneracionismo que en realidad es de lo que se trató de hacer también con todo este tipo de elementos. Bueno, pues aquí tenemos un conjunto de trajes procesionales que también diseñó el hermano Martín Coronas, este pintor jesuita, diseñador, que a principios del siglo XX renueva con nuevo vestuario parte de la procesión del Santo Entierro. Además de los trajes de los personajes del Antiguo Testamento y de las sibilas, un poquito más tarde, hacia 1920 o 22, diseña también un vestuario que hemos querido colocar en esta exposición, no completo, porque en realidad cada uno de nuestros personajes llevaba también un tocado en la cabeza, pero al menos hemos querido poner las túnicas y esta especie de grandes chalecos o grandes ropajes o mantos que protegen a cada uno de los apóstoles. Cada uno de ellos, además, en la procesión salía para demostrar quiénes eran y para que se comprendiera mejor de manera didáctica con aquel elemento que lo define, que lo de alguna manera representa. Todos somos capaces de reconocer las llaves de San Pedro, el apóstol San Pedro, la concha de peregrino de Santiago, la bolsa de monedas de Judas, el cáliz de San Juan y así sucesivamente, todos ellos con aquel elemento que de alguna manera los representaba. No todos los trajes que están expuestos son los originales, algunos otros se tuvieron que reproducir ya por el paso del tiempo, pero sí que estos que conservan estos mantos con este tipo de representaciones o de estampados que además recuerdan mucho el arte copto, dentro de ese historicismo que a él le gustaba cuidar y representar, pues recuerdan mucho lo que sería la vestidura de Palestina, de la antigua Palestina en tiempos de Jesucristo. Este es uno de las piezas, o quizá la pieza más espectacular de las que se muestran en esta exposición, que es el antiguo monumento que para motivo de la Semana Santa o con motivo de la Semana Santa se montaba en la antigua colegiata y en la colegiata de Alquézar, en una de las capillas laterales de la colegiata de Alquézar.
Ha sido una sorpresa descubrirlo o redescubrirlo. Teníamos alguna noticia de que este monumento estaba todavía bien conservado en un lugar de Alquézar, concretamente no en la colegiata, sino en la iglesia parroquial que hay abajo del pueblo, y pues al ir un poco a investigar y a tratar de ver en qué condiciones estaba, nos llevamos la grata sorpresa de que se conservaba la pieza entera en muy buen estado, sobre todo lo que es la estructura, lo que son los distintos bastidores, y que incluso la pintura, aun presentando los desperfectos propios del tiempo y del uso, pues también se conservaba en bastante buen estado. Y junto a todo eso, además, descubrimos que era una buena pieza, una pintura de calidad del siglo XVIII, de un buen taller, de una buena mano, muy similar a otro monumento que ya sabíamos que existía en la colegiata de Bolea. Los dos son de una mano muy parecida, de un pintor o de un taller de un pintor italiano que se llamaba José Stern y que estuvo trabajando en Huesca en esta segunda mitad del siglo XVIII. Presenta toda la decoración propia de ese tiempo, con el tipo de rocallas, con sobre todo la idea muy escenográfica y muy teatral que tienen estos conjuntos, a base de telones, de arquitecturas fingidas y de grandes personajes del Antiguo Testamento, y también muchos soldados y centuriones romanos, además de motivos de la propia Pasión de Cristo, que hacia el interior y formando esta especie de tramoya teatral desemboca en la capilla del fondo, donde está el arca eucarística o el sagrario, en función de lo que en cada iglesia hubiera, y en este caso además hemos querido traer también otra pieza interesante de plata, una pieza muy bonita de la propia colegiata de Alquézar del siglo XVII, que le da, bueno, pues el broche final a esta pieza tan espectacular. Estamos en el Museo Diocesano de Huesca, en el Salón Tanto Monta y también en alguna de las salas del museo, entre los días 1 de marzo y 5 de abril, que es cuando se clausura la exposición. El horario para la visita por libre a través del acceso de la calle Palacio es de lunes a viernes de 6 a 8 y los domingos de 12 a 2. Tenemos también alguna actividad extra conforme se van desarrollando los días, alguna conferencia. En este caso el día 21, el próximo día 21 tendremos una conferencia sobre los antiguos monumentos de Semana Santa, y también visitas guiadas o para todos aquellos grupos que lo soliciten, poniéndose en contacto con el propio museo a través de la web o de nuestro teléfono. Gracias y que disfruten a través de estos elementos, que es nuestra intención, de la historia y el patrimonio de nuestra ciudad.